ustedes pues igualmente. El Círculo Mercantil lleva una trayectoria cultural desde cierto punto de vista larga, porque la institución es antigua y siempre ha habido un interés cultural importante en esta casa, pero quizás en los últimos años, los últimos 20 años, es cuando un grupo de personas que entramos en una junta directiva nos propusimos poner más en valor esta casa, y sobre todo nos pusimos como meta o como ilusión el abrir esta casa a la ciudad de Sevilla. Esta casa siempre ha sido un foco y un foro del comercio, del emprendimiento en los primeros años del siglo XX, y aquí había muchísima actividad, pero esa vida económica, mercantil e industrial que tenía esta casa ya había cambiado con los años, ya había dejado de existir, y la verdad que la casa daba un poco de penita verla, ¿no? Porque estaba muy cerrada, pocas personas dentro, y bueno, aquellos que hace 20 años ya decidimos abrir esta casa a la ciudad y abrirla a lo que era la cultura, ¿no? ¿Y por qué les explico esto? Que dirán ustedes, bueno, este señor, ¿por qué no me está explicando esto de hace 20 años? Pues lo explico por dos motivos. Uno, porque personalmente para mí es un recuerdo muy bonito, y especialmente ahora en el que ya muy pronto dejo la responsabilidad de presidente del Círculo Mercantil después de 20 años, tanto como directivo como de presidente, y para mí pues recordar todo esto pues bastante bonito, pero sobre todo desde el principio en que nos marcamos el darle vida cultural a esta casa. Me crucé por el camino con una persona que hoy lo tengo aquí a mi derecha, que es mi querido amigo Emilio Carrillo, y amigo de todos ustedes, que llenó esta casa de algo especial. Emilio ya lo conocéis, una persona extraordinaria, un gran amigo, un hombre de una cultura y de una educación exquisita. Y bueno, aquí fuimos creando un ambiente precioso, con unas reuniones que hacíamos aquí en la Casa de Sierpes entre un grupo de personas, que aquí hay algunas personas que participamos de aquel grupo, que fue precioso. Aprendimos muchísimo unos de otros, todos aprendimos mucho, y creamos un ambiente lindísimo. Incluso se extrapoló ese ambiente también a la Casa de los Remedios, el Círculo Mercantil de los Remedios. Emilio siempre es socio del Círculo Mercantil, siempre ha estado unido a la casa y creó un ambiente pues muy lindo. Que uno de mis últimos actos como presidente del Mercantil sea la presentación de este libro, y que esté aquí Emilio, pues para mí una gozada y una alegría inmensa, y más aún cuando por parte de la editorial tengo a mi queridísima amiga Rosa García Perea, a su pareja, querido Ángel. Tenerlos aquí en casa pues también es un honor importante, con lo cual yo me callo ya, porque ustedes no han venido ninguno a escucharme a mí, sino a nuestro querido Emilio, y nada, darle las gracias a todos y a todas por estar esta tarde aquí en el Círculo Mercantil. Muchas gracias a todos. Toma la palabra Rosa García Perea. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, mi disculpa por esta voz de mezzo-soprano que tengo, que bueno, yo creo que la mitad de esa tos que escucho, yo creo que todos estamos igual, ¿verdad? Y bueno, las gracias al Círculo Mercantil Praxedes. Yo te hubiera escuchado más rato, porque en esos 20 años yo estaba amparada en muchas veces, en muchas presentaciones, en muchos proyectos, en muchas cosas, y el círculo siempre ha estado abierto. Yo entro por las puertas del círculo, realmente cuando entro por las puertas de mi casa, ya con un pelín de desvergüenza, ya casi diciendo, venga, esta es mi casa, hago tal cosa, ¿no? Y bueno, yo sé que quien venga detrás me va a poner muchísimo cariño. Te vamos a echar mucho de menos. Yo sé que tú estás deseando de soltar la rienda, pero vamos a echarte muchísimo de menos. Después las gracias a ustedes, porque es heroico que se llene un salón para hablar de libros. Los salones se llenan, por desgracia, para muchas cosas, pero para hablar de libros es muy complicado. Yo sé que la culpa es un poco y mucha de Emilio, ¿no? Porque, bueno, no es lo mismo convocar un libro a convocar un libro de Emilio Carrillo, ¿no? Y después las gracias a Emilio, y por varias cosas. Una, porque ha sido muy cómodo trabajar con él.
Yo soy una editora un poquito especialita, y tú lo que pasa es que no me has sufrido porque me lo has puesto muy fácil. Y normalmente cuando cojo un manuscrito me llega a las manos, en fin, hasta que yo no lo baqueteo un poco, no hablo con el autor a ver qué me parece. Cuando a mí me llegó el manuscrito, no llevaba ni la mitad leído, que es que no me pude sostener y verdad, te llamé, te escribí, y dije, mira, me parece fascinante, me parece este libro, de verdad me está apasionando, porque, pues les cuento, Sevilla es una ciudad que tiene un fenómeno que no se da en otras ciudades, y es que el sevillano es un gran enamorado de su propia ciudad y de su historia, y además quiere conocerla, porque usted va a cualquier ciudad y cualquier ciudad dice, bueno, pues yo soy de Valencia y yo estoy enamorado de mi ciudad porque soy valentino y esto a mí me encanta, pero te vas a la librería y ahí hay 3 libros sobre Valencia y además lo compran pues las personas que vienen de fuera. Aquí el grueso de la venta de libros sobre Sevilla lo compran los sevillanos, digo los sevillanos, la gente que estamos aquí, ¿no? Me da igual que sean nacidos o no aquí. Y después el autoturismo, que es una cosa que se da en esta ciudad y no se da en otra, bueno, pues levanta muchísimas empresas, porque hay muchas empresas de rutas culturales, bueno, nosotros mismos las editoriales, y el propio sevillano, os vais a ver las cubiertas de la catedral y de un grupo de 20 personas, 15 son sevillanos, y a lo mejor van otra vez y otra vez, o sea, es una cosa curiosísima que el sevillano cree que es lo normal, pero después cuando te pones a hablar con otra gente, eso no sucede. Entonces, ¿qué pasa? Eso por otro lado tiene esa es la cara de la moneda. La cruz, ¿cuál es? Que no es fácil sacar un libro que al sevillano ya le sorprenda, porque el sevillano está todo el día interesándose en cómo nació Sevilla, qué pasó en Sevilla, qué está pasando ahora mismo. Entonces, es muy difícil. Esta colección que se llama Arte y Patrimonio, que la dirijo, para suerte, para desgracia, la usada yo, es una colección en la que cada vez nos cuesta más trabajo sacar libros que a la gente le impacte. Y si yo tuviera ahora mismo que poner como una especie de patrón, este es el libro ideal para la colección, pondría La historia desconocida de Sevilla, de Emilio. Porque a mí, que soy una de esas frikis, y digo friki con todo el orgullo del mundo, que quiero saber muchísimo de Sevilla, yo hay un montón de cosas que aquí no sabía y lo digo con vergüenza porque se supone que debería de saberla, muchísimas. No es solo lo que cuenta, sino también cómo lo cuenta Emilio, cómo lo argumenta. Lo argumenta con una solidez bárbara, lo cual también es muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente joven interesada también en la historia de Sevilla, gente que está estudiando historia. Entonces nosotros los editores no podemos poner cualquier libro en la calle sin que esté argumentado lo que estamos contando. Este libro está perfectamente argumentado. Ha sido muy fácil trabajar con Emilio, no me ha puesto pegas en nada, lo cual me da un poquito de miedo, o lo hemos hecho bien, o no sé, o era todo tan mal que ha decidido siquiera no decírmelo, ¿no? Pero ha sido fácil trabajar con Emilio por su forma de trabajar y porque uno se ilusiona mucho cuando los proyectos son hermosos. Y este es un libro muy hermoso. Sevilla es una ciudad poliédrica. Yo sé que eso es un tópico. Estoy como la flamenca, los toros, la Sevilla dual, por la Sevilla poliédrica, de muchas caras, ¿no? Pero aquí casi nos enganchamos siempre al barroco, al puerto de India, a la Expo del 29, a la Expo del 92 y a los 6 o 8 pilares potentes que tiene la ciudad. Pero Emilio ha rebuscado por detrás, por delante, por arriba y por abajo de esos grandes pilares y ha encontrado, bueno, pues cosas que yo me parecen absolutamente, no fascinantes que lo son, sino reveladoras de esa es que no sé decir exactamente la gente poliédrica, todo lo que hemos dicho poliédrica de la ciudad, como tendría muchísimas más caras de las que conocemos. Cada cara
se volvería a convertir en varias caras, ¿no? No sé si me estoy explicando, porque la geometría no era lo mío, me he metido en un jardín un poco viejo. Pero bueno, creo que me estáis entendiendo, ¿no? Él, de todas esas facetas que tiene Sevilla, las ha ido multiplicando. Ha sido como la casa de los espejos esta que hay en la feria, o que había cuando yo era chica, pues un poco así, entras en el libro y estás viendo cómo algo puedes tirar de otro. Si les advierto una cosa, en un libro empiezas a leerlo, no lo puedes dejar de leer y tiene un gran problema, un gran problema, y el que terminas de leerlo quiere saber más cosas. Quieres saber muchas más cosas, entonces empiezas a meterte en internet, y esto, ¿por qué no? O te vas a vivir con Emilio, empiezas a preguntarle, por eso no creo yo que pueda hacer, o por lo menos no lo veo, ¿verdad? No está bonito. A mí lo único que se me ocurre es aquí, así, delante de ustedes, para ponerlo en el apuro, decirle, Emilio, escribe otro, por Dios, escribe otro, porque nos hemos quedado con muchas ganas de más. Yo ahora le paso la palabra a él, que como bien ha dicho Praxedes, a quien ustedes quieren escuchar. Vuelvo de verdad a darte las gracias, Emilio, ha sido un verdadero placer para Almusara y para mí personalmente editar esta historia desconocida de Sevilla, de esa Sevilla poliédrica, y las gracias al Círculo, a ustedes por ser tan heroicos y llenar un salón para hablar de libros, y a Praxedes, que yo no sé, yo creo que no te vamos a dejar salir, pero bueno, muchas gracias. Buenas tardes, amigos y amigas. Muchísimas gracias a Rosa y a Praxedes. A Rosa lo personifico en ella, pero a toda la editorial Almuzara, por haber sacado este libro a la luz, por haberlo hecho con tanto cariño. Los que lo tenéis en vuestras manos, lo podéis tener ahora, podéis observar que es una edición muy cuidada, tiene mucho amor en él, y eso el autor lo agradece enormemente. Y además de personificarlo en Rosa, como ella ha explicado, ha sido la editora del texto. Es verdad que no ha habido problema que yo recuerde ninguno, ha ido todo, como se dice ahora, muy fluido, y en cualquier caso creo que eso pone de manifiesto un buen trabajo por parte de ella como editora y de la editorial. Así que muchísimas gracias de corazón. Y no tenía ni idea cuando venía para acá, me lo ha dicho Praxedes cuando he llegado, de que por fin, porque sé que él internamente hace tiempo que lo desea, por fin hay convocadas elecciones en el Círculo Mercantil para elegir una nueva presidencia, una nueva junta directiva. Él ya no se presenta, estatutariamente no puede hacerlo, y la verdad es que el sello que Praxedes, primero fue su tío, también llamado Praxedes, un gran amigo y al que me unió muchísima amistad con él, y después él cogió el testigo, y la verdad es que los dos Praxedes, pero en particular, como podemos decir coloquialmente, el sobrino, que es el que está a mi izquierda, pues deja huella maravillosa en este Círculo Mercantil, que la verdad es que para mí es una institución muy querida porque pertenezco a él desde que era un niño, desde que era un chavalín, en las piscinas en verano, etcétera, etcétera, desde que era un chavalín. Y con el paso del tiempo, pues efectivamente, allá por el 2007, un grupo de 20 personas, algunas de ellas efectivamente estamos aquí en estos momentos, pues empezamos a vernos con intereses, vamos a llamarle espirituales, como telón de fondo, pero espirituales no de credo religioso, sino de una espiritualidad más abierta, más trascendente, y eso dio lugar en el arranque del 2008 a lo que llamamos el Círculo Sierpes. Círculo Sierpes que toma su nombre porque Praxedes nos brindó precisamente que las reuniones, que se fueron ampliando, cada vez éramos más, pues las celebrábamos en este local. Entonces, estando aquí en esta maravillosa casa, devino el nombre de lo de Círculo Sierpes. Círculo porque también es una expresión geométrica esotérica, y Sierpes porque el nombre de Sierpe, serpiente, que es el que tiene la calle, pues tiene también muchos bemoles desde el punto de vista de lo trascendente. Y también, como él ha comentado, eso se fue ampliando, incluso hicimos encuentros de espiritualidad para buscadores en instalaciones deportivas del Mercantil, en fin, que la verdad es que una institución a la que le tengo mucho cariño, y parte de la responsabilidad de ese cariño la tiene precisamente Praxedes, que mira por dónde, pues efectivamente, agotando sus últimos días de mandato, pues tengo la suerte de tenerlo aquí conmigo, acompañando. Muchísimas gracias, Praxedes. No quiero hablar demasiado de prolegómenos, porque me gustaría compartir con vosotros y con vosotras contenido de la historia de Sevilla, que son como aperitivo de lo que van a encontrar en el libro. Recordando a Paco Umbral, que decía aquello: yo aquí he venido a hablar de mi libro. Bueno, pues yo no he venido a hablar de mi libro, yo he venido a invitar que leáis el libro,
Lo que sí voy a hacer es algunas reflexiones y aportar algunas informaciones sobre la historia de Sevilla, que por supuesto aparecen en el libro, pero que podríamos decir, como he comentado hace un momento, que es a modo simplemente de aperitivo, para que entre hambre y sed de meterse en sus páginas. Pero no quiero dejar de recordar a una persona que tiene que ver con el que este libro exista desde sus orígenes, ya fallecido hace unos años, mi buen amigo José Antonio Colinet, que en los tiempos de Giralda Televisión, después Sevilla Televisión, estamos hablando del año 2008, 2009, hace ya por tanto bastantes años, él en estas televisiones locales llevaba a cabo programas culturales y dirigió un programa llamado Cronos, y me propuso que al finalizar ese programa, que era una vez a la semana, los 10 últimos minutos fueran para mí en un espacio dentro de Cronos que se llamaba Epílogo, y que en ese epílogo lo que hiciera fue tratar un tema relativo a la historia de Sevilla. La verdad es que me apeteció mucho. Yo había hecho algunas incursiones ya por la historia de Sevilla. El primer libro que monográficamente aborda temas de la historia de Sevilla es El Nodo de Sevilla, significado y origen, que es del año 2004, si mi memoria no falla. Posteriormente, tangencialmente a la historia de Sevilla, escribí un libro sobre el Betis y Sevilla, donde a propósito del escudo del Betis y su origen masónico, pues también se hacen incursiones por la historia de Sevilla de finales del XIX y la primera parte del siglo XX, pero aquel espacio me dio la oportunidad de pasarlo maravillosamente, y creo que esto se nota porque, quieras que no, todo lo que ha ido viniendo después en los años siguientes tuvo este arranque. El hecho de que se me ofreciera un espacio de televisión de 10 minutos donde yo iba, recuerdo siempre, con un folio escrito por delante y por detrás, que el día antes se lo enviaba a José Antonio y él hacía el montaje de fotografías que tenían que aparecer para que acompañaran la emisión del programa. Y la verdad que para mí aquello fue una gozada. Lo seguí gozando cuando seguí escribiendo cosas de Sevilla, y eso se nota. Se nota que el autor disfruta escribiendo y compartiendo lo que aquí está descrito y lo que aquí se comparte. Y esta edición tiene cosas muy hermosas, como la incorporación de algunos datos muy recientes. Cuando en la portada se habla del maremoto que tuvo Sevilla en el siglo III, pues es una gran verdad. Lola, mi esposa y yo nos sonreíamos ayer porque un periódico, que no sé si llamarlo, pero en fin, el periódico La Razón sacaba ayer o antes de ayer una noticia de una revista de arqueología que hablaba del maremoto de Sevilla en el siglo III, ¿no? Y haciendo referencia al maremoto de Sevilla en el siglo III, decía que una de las personas que se ha hecho eco de ese maremoto en una obra es el autor Emilio Carrillo, en el libro Historia desconocida de Sevilla, ¿no? Y compartíamos Lola y yo, digo, hombre, será más bien al revés, es decir, porque este libro lleva ya un tiempo en la calle y esto está recién publicado, con lo cual no es que yo me haya hecho eco, pero en fin, la verdad es que ya los temas de los egos, ¿verdad?, lo estamos ya superando y lo dejamos a un lado por completo, pero curioso sí ha sido desde luego. Entonces ha habido incorporaciones al hilo de los descubrimientos arqueológicos que se han ido produciendo, y este libro también tiene un guiño del que yo me siento especialmente orgulloso. Y es que, ahondando y buscando más datos sobre la Inquisición de Sevilla, de la que no voy a hablar, ya ha habido suficiente Inquisición en la ciudad, está toda su historia en lo que es el libro, y bueno, y ahí tenemos todavía, ¿no?, los vestigios del castillo de San Jorge, los dominicos, la orden de la Inquisición sigue estando ahí en la iglesia de San Jacinto, y a veces en alguno de sus comportamientos parece que todavía se deja sentir ese espíritu inquisitorial, y haciendo esa búsqueda por la Inquisición, me encontré una joya que, con el permiso de la editorial y sabiendo que no cometemos ninguna ilegalidad, la van a encontrar en el texto. Solamente por eso, aunque hay muchas más cosas, merece la pena tener el texto en las manos, porque cuando se metan en la parte de la Inquisición verán que hay un apartado de unas cuantas páginas que, con todos los permisos del mundo, está sacado de una obra de Dostoyevsky, que tiene como título la obra Los hermanos Karamazov. Seguro que hemos oído la inmensa mayoría hablar de los hermanos Karamazov. Ahora bien, lo que creo que pocos sabíamos, yo me enteré cuando estaba indagando en estas cosas no hace demasiado tiempo, preparando precisamente este texto, lo que no sabemos es que los hermanos Karamazov tienen un apartadito de unas cuantas páginas que se llama El Gran Inquisidor. Y cuando te pones a leer el Gran Inquisidor es el Inquisidor de Sevilla. Eso se desarrolla en la ciudad de Sevilla,
y además es una preciosidad porque el inquisidor no está a punto de torturar y no está interrogando a uno cualquiera, sino que es la figura de Jesús de Nazaret, la figura de Cristo Jesús, que aparece aquí en la Edad Media y que la Inquisición lo detiene y el gran inquisidor lo apresa y lo interroga. Y la verdad es que ese pasaje es un pasaje memorable y lo encuentran también en el libro como un guiño. Es lo único en el libro que no ha salido directamente de mi pluma, pero creo que merece la pena y tiene que ver con los contenidos que se desarrollan en él. Dicho esto, en lo que quiero que sea una exposición que respete lo que la educación hacia la institución y hacia también ustedes se merecen, que es a eso de las 9 hayamos terminado aproximadamente. Primera reflexión que quiero compartir y que está presente en la propia estructura del libro. No se sabe exactamente cuántos años tiene lo que hoy llamamos la ciudad de Sevilla, no se sabe. Cabe suponer que por los restos que hemos encontrado en su entorno, no menos de 3.000 años. Quizás el referente más contundente puede ser el tesoro del Carambolo, que aunque la datación no es exacta, pero puede derivar del siglo VIII, siglo IX antes de Cristo. Podemos estar hablando, por tanto, de unos 1000 años antes, e incluso los restos de una especie de templo dedicado a Astarte, que también se ha encontrado recientemente cerca de donde se localizó el tesoro del Carambolo. Con lo que asentamientos por aquí hace unos 3000 años había. Lo que ocurre es que esos asentamientos pertenecen a una cultura que todavía está llena de misterio, la cultura tartésica, los tarteses. Y digo que está llena de misterio y no solamente ocurre aquí, ocurre en otras muchas partes del mundo, que en torno a 1000, 2000, 3000 años antes de Cristo hay culturas muy esplendorosas, muy desarrolladas. Y claro, cuando uno repasa los libros de historia, se estaba como saliendo del Neolítico. El Neolítico no estaba muy lejos históricamente hablando, ¿no? Y da que pensar que prácticamente del Neolítico de pronto aparezcan culturas como la tartésica, que da lugar, por ejemplo, al tesoro del Carambolo o a los candelabros de Lebrija, ¿no? Auténticas maravillas de la orfebrería. ¿De dónde viene esta cultura? A partir de ahí hay muchísimos textos escritos, hay mucho debate. A los más interesados sobre esto, porque es un autor serio y que ha escrito mucho, escribió mucho, mejor dicho, me refiero al autor Adolf Schulten, que tiene auténticas maravillas sobre Hispania y sobre esta zona de Hispania, intentándose remontar, haremos alguna referencia ahora un poquito más adelante, a la protohistoria, por así decir. Y Adolf Schulten, junto con otros autores, no niegan la posibilidad, todo lo contrario, la sostienen, de que la cultura tartésica tenga un enlace con algo que existió antes y que tiene que ver con eso que Platón en sus diálogos nos dice que estaba situado en las columnas de Hércules y nos describe la ciudad de círculos concéntricos que era su capital cuando nos habla de la Atlántida, la cultura atlante. ¿Puede ser que la cultura tartésica tenga algo que ver con la cultura atlante? En el texto, en toda la primera parte, van a encontrar mucha información y muchos datos sobre esto, que como Rosa decía, he intentado no caer en especulaciones, sino intentar ir a datos serios y a fuentes serias a la hora de poder hablar de este tipo de cosas que, insisto, se hunden en la protohistoria. En cualquier caso, vamos a situar Tartesio en números redondos en el año 1000 antes de Cristo. Tartesio empieza su decadencia con el reinado de Argantonio. Cuando Argantonio fallece, Tartesio entra en decadencia. Con lo que podemos decir que el poderío tartésico y la ubicación de Tartesio en esta zona fue del año 1000 o antes, pero en fin, vamos a dejarlo en el año 1000, hasta el año 450 antes de Cristo. Estamos hablando de una presencia de 550 años, lo cual no es ninguna tontería, ¿verdad? A partir de ahí nos dicen los libros de historia, esto está ya muy documentado, que lo sucede una cultura también nativa, que es la cultura turdetana. De la cultura turdetana tenemos muchos restos, no solamente aquí, en Coripe, por ejemplo, hay un asentamiento perteneciente a esa cultura, y la cultura turdetana dura unos 200 y pocos de años, desde el 450 hasta que llega aquí el Imperio Romano. El Imperio Romano no llega por casualidad, estamos en la Segunda Guerra Púnica, y aquí muy cerquita, en Alcalá del Río, se da que en el año 206, como os decía, antes de Cristo,
se desarrolla la batalla de Ilipa. Y en la batalla de Ilipa, las tropas propias del Imperio Romano, lideradas por el general Escipión el Africano, vencen a los cartagineses, concretamente a Asdrúbal, que era el cabeza visible en aquel momento del ejército cartaginés. Y eso hace que toda la expansión de norte a sur que venía haciendo el Imperio Romano llegue a estas tierras. En el año 206, por tanto, se produce un nuevo paso de testigo. Si los tartesios se lo dieron a los turdetanos 200 y pico de años después se lo dan al Imperio Romano. El Imperio Romano estuvo aquí mucho tiempo. Después de la época cristiana, en la que estamos actualmente, ha sido la de mayor extensión, la duración romana en este entorno. La duración romana, como he dicho, empieza en el año 206 a.C. y llega hasta que el Imperio Romano se derrumba. Fecha oficial, el año 476. Y en esos 600 y picos de años hay cosas muy curiosas que pasan en Sevilla, que se recogen en el libro, y ahora daré algunas pinceladas de algunas de estas cosas curiosas, repito, que están ahí, que están en esa presencia romana en nuestras tierras. En el año 476 pues se produce la caída del Imperio Romano, lo que se llama en historia como la invasión de los bárbaros, y creo que sabemos que aquí en Sevilla pues lo que se implanta son los visigodos, y además con figuras memorables, Hermenegildo, Leovigildo, Fray Isidoro de Sevilla, pero no dura demasiado tiempo, aunque dura más de 2 siglos. ¿Hasta cuándo dura? Hasta que llegan los árabes. Los árabes llegan a la ciudad de Sevilla en el año 712. Y curiosamente, aunque evidentemente vienen en invasión, la ciudad no le hace frente, la ciudad le abre sus puertas. Creo que eso es un precedente muy válido para entender el precioso idilio que la ciudad de Sevilla jugó y tuvo con el mundo árabe. Un idilio precioso que hoy día todavía tenemos a nuestro alrededor hermosos frutos de ese idilio. La presencia árabe, que comienza en el año 772, llega hasta el año 1248, cuando el rey Fernando III el Santo conquista la ciudad. Y a partir de ahí, después de más de medio millar de años de presencia árabe, pues comienza la época cristiana en la que actualmente estamos. 775 años hará el próximo mes de noviembre, 775 años de la conquista de Sevilla. Pero bueno, 775 años no está mal, desde luego, es el de mayor extensión de cualquier cultura que se haya asentado aquí, pero es un 25%, de los 3.000 años es un 25%. Lo cual creo que este breve repaso a lo que son los distintos tramos históricos nos lleva a poner en valor la mezcolanza cultural que ha habido en estas tierras, y además el hecho, lo decía con relación al mundo árabe y la llegada a Sevilla, pero también tiene que ver con las otras presencias. Siempre ha sido presencia que, aunque al principio fuera belicosa, el caso del Imperio Romano es después de una batalla, pero después se desarrolla en una tremenda simbiosis de amistad y de sinergia cultural. Esta tierra sí tiene ese valor añadido, que no solamente han llegado muchas culturas, sino que las culturas se han integrado bien. Y además se han integrado, yo diría que con respeto a lo que había anteriormente, cosa que sucedió incluso con la llegada de los cristianos en el año 1248. Es verdad que el rey Fernando III el Santo tuvo muchas presiones de la nobleza castellana para hacer tabla rasa. Sevilla fue muy difícil de conquistar, enormemente difícil. En el libro se describe todos los episodios, las estratagemas del almirante Bonifaz que permitieron finalmente acelerar la conquista de la ciudad. Fue muy difícil, muy dificultosa. Y cuando por fin se conquista Sevilla, y no solamente Sevilla, al caer Sevilla cae el reino de Sevilla. Hay que tener en cuenta que el reino de Sevilla era la provincia de Sevilla, la provincia de Cádiz, la provincia de Huelva, la mitad de la provincia de Málaga y una parte del Algarve portugués, es decir, que es un reino bastante extenso el que cae, fundamentalmente, se quedan algunos reductos no árabes, pero caen con la conquista de Sevilla. E insisto, fue muy dificultoso. Y Fernando III el Santo tiene una presión para que haga la tabla rasa. Por ejemplo, decide expulsar a toda la población árabe. Se calcula que en aquel momento, de una forma u otra, salieron de la ciudad unas 50.000 personas por obligación, porque se les expulsa. Y también tuvo una presión enorme para derribar lo que en aquel momento era el minarete de la mezquita mayor. El minarete de la mezquita mayor es la que conocemos hoy como la Giralda.
Ya sabéis que la actual catedral se asienta en lo que fue esa mezquita, el minarete en la Giralda, aunque no fue la primera mezquita. La primera mezquita la tenemos en lo que es la iglesia del Salvador. Esta fue la segunda mezquita que se construyó cuando la ciudad fue haciéndose más grande bajo el dominio árabe. Pues bien, Fernando III el Santo tuvo presiones enormes para derribar el minarete de la mezquita. Es decir, estuvo a punto históricamente de que hoy lo que conocemos como Giralda no existiera. Lo que sucede es que Fernando III el Santo fallece no mucho después de conquistar Sevilla. La conquista es en noviembre de 1248, él muere en abril-mayo del año 1252. Lo sucede su hijo mayor, su hijo primogénito, Alfonso X el Sabio, y Alfonso X el Sabio no se deja influir por esas presiones. Todo lo contrario, mantiene en pie el minarete de la mezquita, que exista y que esté ahí se lo debemos al rey sabio, y no solamente eso, sino que a todos los que su padre ha expulsado los invita a volver a la ciudad. Con lo que hubo un regreso, un retorno enorme, y dio lugar a una época muy bella de convivencia de la cultura cristiana con la cultura árabe y con la cultura judía. Fueron más de un siglo, casi 2 siglos, de una convivencia muy bella y muy hermosa. Pues bien, este componente de la historia de Sevilla de mezcolanza, de integración, de respeto, creo que es algo que hay que poner en valor, enormemente. Y por supuesto, cuando hablamos los sevillanos de Sevilla, pues por favor no perdernos en chauvinismo, porque Sevilla es muchas cosas y desde luego esas cosas trascienden a una mirada corta que nada más que mire lo que es simplemente esta cultura y este momento. Tenemos que abrir la mirada para ser respetuosos y para poner en valor la historia de esta tierra. A partir de ahí me gustaría también hacer unas reflexiones, ya que estamos hablando de la historia de Sevilla y hemos definido de alguna forma lo que es el marco genérico. Quizás sea también interesante el que recordemos los cambios que ha habido desde el punto de vista geográfico de este entorno, porque claro, la ciudad se ha tenido que ir adaptando a los propios cambios geológicos, geográficos que hemos vivido, que no han sido pocos, por cierto. Os recuerdo en ese sentido que nos dicen los libros de historia que hace mucho tiempo, aquí estamos hablando de hace muchos miles de años, el Atlántico batía estas tierras. Antes hablaba de Coripe, lo tenemos ahí a 70 kilómetros de Sevilla. En Coripe, si estuviera abierto el Museo Arqueológico, que no sé cuándo volverán a abrirlo, la verdad, si estuviera abierto el Museo Arqueológico, le invitaría a que volvieran al museo, si han ido ya o fueran por primera vez, y disfrutaran de un diente de tiburón que hay en el Museo Arqueológico, que se localizó precisamente en el término municipal de Coripe. Y no nos extrañe que hubiera un tiburón ahí a pocos kilómetros de Sevilla, es que el Atlántico batía toda esta zona y batía contra los acantilados, las cornisas de lo que hoy conocemos como el Aljarafe y los Altones. Pero estamos hablando de hace muchos miles de años, 7.000, 8.000, 6.000 antes de Cristo. A partir de ahí lo que sí sabemos es que los sedimentos de lo que hoy llamamos Sierra Morena fueron creando lo que todavía hoy como reminiscencia llamamos la Barra de Sanlúcar. Yo creo que todos los que vivimos por aquí sabemos que cuando los barcos quieren acceder al puerto de Sevilla y llegan a la entrada del Guadalquivir, tienen que esperar que hay marea alta para no quedar embarrancados en la barrera de Sanlúcar. Esa barrera de Sanlúcar son sedimentos de Sierra Morena. Pues bien, esos sedimentos de Sierra Morena, pero a lo bestia, permitirme la expresión coloquial, tuvo que ver con el hecho de que esa batida del Atlántico poco a poco se fuera generando un frente de tierra a la altura de lo que aproximadamente es la desembocadura del Guadalquivir, que hace que ya el Atlántico no pudiera pasar. ¿Y qué es lo que sucede? Que las aguas que se quedan aquí estancadas, por así decir, estamos hablando de muchas decenas de kilómetros, dan lugar a un lago, el lago Ligur o el lago Ligustinus. Esto sí está perfectamente documentado. Estrabón, en su libro de historia, el historiador romano, nos habla de este lago Ligur o este lago Ligustinus, y cabe la posibilidad, según algunos autores, de que en ese lago, que era un lago inmenso, tenga en cuenta que cuando se deseca da lugar a las marismas del Guadalquivir, que de aquí a Sanlúcar estamos hablando de 70 kilómetros ni más ni menos, ¿no? Lo que es el río Guadalquivir desde la ciudad de Sevilla hasta Sanlúcar es un lago inmenso, y en ese lago hay una gran isla, y esa isla hay algunos autores que consideran que es el origen
de la ciudad de Sevilla, y que además tenía una denominación que era Isisville, que se ha ido manteniendo con conocimiento de causa o no hasta dar lugar a la Isbililla árabe y dar lugar a lo que hoy llamamos Sevilla, ¿no? Ese Isisville se corresponde con un lenguaje que se extendió, dicen estos textos, en el Mediterráneo de aquella época, que es el lenguaje uri, donde Vil significa ciudad, y antes de la ciudad está la divinidad a la que se advoca la ciudad. Isisville sería, por tanto, la ciudad que en su nombre recuerda a Isis, ¿no? Que es de donde vendría la teoría. También quiero decir que creo que todos más o menos tenemos claro que Isis fue, en la mitología egipcia, una diosa bondadosa, una diosa sabia, una diosa potente, pero también, y no puedo resistir el compartirlo, no es mi criterio, pero hay que decirlo también, hay autores que sostienen que realmente no era Isisville, sino Setville, que se corresponde más a la denominación actual. Pero es verdad que no se corresponde tanto a la que viene de antes, la Isbililla, el Hispalis, que tiene más que ver con Isis que con Set. Pero hay autores, quizás con un poquito de maldad, que nos dicen, bueno, también puede ser Setville. En la mitología egipcia, Set era el malo, ¿no? El malo que se enfrenta a Horus, que se enfrenta a Set, etcétera, etcétera. Hablaba Rosa, que sabe mucho de historia de Sevilla, de la dualidad, ¿no? Esa dualidad tan presente en Sevilla por todos sitios, ¿no? Que si el Betis y el Sevilla, que si la Macarena y la Esperanza, que etcétera, etcétera. Esa dualidad que está muy en la cultura sevillana, pues puede ser que incluso en la denominación, vete a saber, en la protohistoria de Sevilla ya esa dualidad, Isisville, Setville, de alguna manera se encuentre presente. En cualquier caso, ese lago, como compartía, se va desecando y va configurando las marismas del Guadalquivir y se van produciendo asentamientos que eran palafíticos, lo que hace que San Isidoro de Sevilla, en su libro Etimología, diga y asevere que el nombre de Hispalis, que es el nombre que venía de la época romana, se debe a que está hecha sobre palos, porque los asentamientos que se empiezan a establecer aquí, habida cuenta de que era un terreno que había sido lago, era un terreno de marisma, pues son asentamientos palafíticos, de donde vendría el nombre de Hispalis. En cualquier caso, es cierto que estamos aquí ahora pisando un territorio que fue mar abierto, mejor dicho, océano abierto, que después fue un enorme lago, el lago Ligur o lago Ligustino, y cuando que se fue desecando dio lugar a las marismas del Guadalquivir de la forma que acabo de compartir. Pero, por decirlo de alguna manera, las intromisiones de la geología en lo que es la historia de Sevilla no quedaron ahí. Sevilla ha estado sometida también a catástrofes naturales muy importantes. Hablaba anteriormente del maremoto, ese maremoto de Sevilla, que sabemos que tuvo lugar en el siglo III, por restos que se han encontrado en recientes catas que se han hecho ahí en el patio de banderas, que han podido ser ligadas con unas inscripciones que ya se conocían de antes, que están en Écija, donde se habla de un maremoto. Entonces, pues efectivamente, todo apunta a que Sevilla sufrió un maremoto muy significativo en el siglo III. Pero no solamente ha habido maremotos, ha habido riadas. El río Guadalquivir ha hecho riadas importantes. Dicen los especialistas que cada 500 años aproximadamente el río se expande y se lleva por delante todo lo que hay. Posiblemente ahora con la corta de la Cartuja y demás, si hubiera una nueva riada quizá a la ciudad no le afecte tanto, pero de la zona baja del Aljarafe no diría yo tanto. Ya veremos lo que sucede en caso de que alguna de estas riadas algún día tenga nuevamente lugar. Lo que sí es cierto es que junto con maremotos y riadas también ha habido terremotos. Aquí estamos personas que hemos vivido un terremoto importante en los años 60, significativo, pero ese terremoto fue muy poca cosa en comparación con otros que ha habido en la historia. Hay que tener en cuenta que la Catedral de Sevilla no se tiró el minarete árabe previo, pero la catedral tenía un cimborrio típico de las estructuras góticas que ya no existe, y ese cimborrio no existe porque se cae. Se cae en primer lugar una parte en el año 1511 debido a un terremoto y termina de caerse en 1888 debido a otro terremoto. Creo que esto habla de la presencia importante de los seísmos en la ciudad. Aunque también nos dice la historia que el seísmo que con más fuerza afectó a la ciudad
aunque no ocasionó más de 9 víctimas, según los libros de historia, pero sí hizo destrozos importantes en edificaciones, fue el famoso seísmo del año 1775 del Cabo de San Vicente, más conocido como el terremoto de Lisboa, ¿no? Pero no fue de Lisboa, fue ahí, en San Vicente. Lo que pasa es que a la que más afectó y el maremoto que originó, a la ciudad que más le afectó, fue la ciudad de Lisboa. Con lo que los terremotos, los seísmos, los maremotos también forman parte de nuestra ciudad, con lo cual no nos tenemos que asustar si la naturaleza en cualquier momento vuelve a hacer alguna de las suyas, porque forma parte del devenir de estas tierras. Tenemos fallas, tanto fallas me refiero tectónicas desde el punto de vista de seísmo, tanto ahí en el Cabo de San Vicente como las que hay en toda la zona de Granada, y bueno, pues esto periódicamente origina movimientos sísmicos significativos. Eso sí, y termino este apartado de connotaciones, vamos a llamarlo geográficas, geológicas, aunque no tienen sentido estricto que ver con esto. Pero ya que estamos hablando de daños, ya que estamos hablando de víctimas, Sevilla ha sufrido, desde el punto de vista de víctimas, una gran tragedia, que está por encima de cualquier otra. Me refiero a la peste, a la gran peste de Sevilla, 1647. La ciudad perdió el 46% de su población. La población rondaba las 120.000 personas y fallecieron unas 60.000, al menos unas 60.000. Ha habido alguna serie de televisión, desgraciadamente bastante pobre en sus contenidos, que precisamente trata, ¿no?, de la peste de Sevilla, pero la realidad es que fue un fenómeno inmenso. Imagínense algo que sucede y no en mucho tiempo le cuesta la vida a la mitad de la población de la ciudad, que tenía una población de 120.000 que la situaba como la segunda europea después de Nápoles, que se dice pronto. Pues la mitad de la población se fue por delante con esa gran peste. Junto con el marco temporal histórico que he compartido, junto con esta descripción geográfico-geológica que también acabo de exponer de una forma breve, de una forma resumida, no me cansaré de decir que todo esto va apareciendo en distintos apartados, en distintos capítulos y epígrafes del libro, creo que también merece la pena que nos detengamos, aunque sea con brevedad, en lo que es la importancia de la urbe. Algo que al ego de los sevillanos nos gusta mucho, ¿no? Estamos en una ciudad importante. Bien, vamos a ver. Sevilla en su historia ha tenido, por decirlo de alguna manera, dos grandes momentos. Objetivamente hablando, es decir, no hablando como sevillano, sino acudiendo a la historia. Dos grandes momentos. El Imperio Romano y la Sevilla Puerto de Indias. Son los dos grandes momentos de lo que es Sevilla. Con relación al Imperio Romano, ¿por qué afirmo que es un momento esplendoroso de la ciudad? Es un momento esplendoroso indirectamente. Me explico mejor. Julio César llega como una especie de recaudador a la ciudad de Sevilla en el año 69 a.C. Todavía le quedaba bastante para convertirse en el César. Está aquí unos años, vuelve a Roma. Posteriormente, en el año 62 a.C., vuelve otra vez a la ciudad de Sevilla y ya vuelve como gobernador de toda la provincia bética. Y en ese puesto, Julio César tiene, no podía ser de otra manera, una gran simbiosis con la ciudad. Julio César está confirmado que se enamora de estas tierras y bueno, vuelve a Roma porque ya su intención era mover los hilos para convertirse en lo que se convirtió. Y de hecho, cuando se subleva, cuando comienza la guerra civil en Roma, que finalmente posibilita que Julio César sea César, la ciudad de Sevilla lo apoya. Es de los apoyos que tiene dentro de la península ibérica la ciudad de Sevilla, por el cariño recíproco que hay, apoya a Julio César. Sin embargo, Julio César se encontró con un problema. Y es que puso aquí, como representante suyo, gobernando la ciudad, a un inepto y a un corrupto. Y la ciudad se levantó contra ese inepto y contra ese corrupto. Y al levantarse contra ese inepto y ese corrupto, indirectamente se levantó contra Julio César. Con lo cual, cuando Julio César, en plena guerra civil, vence a su oposición, en este caso fue en Osuna, en la batalla de Munda, ¿no? Creo que fue en el año 49 a.C., vence a su opositor, llega ya a la ciudad de Sevilla
y lo que estaba llamado a hacer Julio César era destruir la ciudad de Sevilla porque se había opuesto a él. Y él lo venía haciendo con aquellas ciudades que se habían opuesto a él. Él, no obstante, creo que tenía un cierto conocimiento de que la realidad es que no se habían opuesto a él, se habían opuesto al inútil que había puesto en su lugar como representación suya. Julio César, a través de una estratagema que se cuenta en el libro, conquista la ciudad y la perdona. Y no solamente la perdona, sino que toma una decisión importantísima, y es que le da a la ciudad estatus de ciudad romana, y a los sevillanos le da también estatus de ciudadanos romanos. Hay que tener en cuenta que en ese momento lo que llamamos Sevilla tenía 3 asentamientos: Hispalis, Baetis o Beitis, que personalmente entiendo que estaría localizado donde está actualmente el barrio de Triana, e Itálica, ¿no? La ciudad itálica, todos sabemos dónde está, 7 kilómetros ya menos de la ciudad de Sevilla, y donde se asentaron restos de las legiones romanas una vez que ya termina esa guerra civil a la que había hecho referencia. A partir de ahí, esa ciudad sevillana que tiene estos 3 polos tiene el título de ciudad romana y sus ciudadanos de ciudadanos romanos. Al ser ciudadanos romanos significa que pueden ser emperadores, cosa que hasta ese momento no era posible porque no se le consideraba ciudadano romano. Pero ¿qué importancia va a tener que a una ciudad ahí perdida en el sur de la península ibérica se le conceda ese título? ¿Van a llegar algún día gente de esa tierra tan extraña y tan perdida? En aquella época los kilómetros que había a Roma no son pocos, ¿no? ¿Van a tener alguna aspiración política? Que si van a tener alguna aspiración política, que en el siglo II, no había pasado mucho tiempo, a principios del siglo II, en el 100 y pico, empiezan a tomar el mando del Imperio Romano gente de aquí, Adriano, Trajano, pero no solamente eso, gente de aquí, sino gente con ascendencia de aquí. Es el caso de Marco Aurelio. Marco Aurelio es verdad que no es sevillano, pero su bisabuelo era de Itálica. Es decir, que de una forma ciertamente curiosa, un territorio alejado y secundario en el contexto del Imperio Romano, gracias a tener el título de ciudadanos romanos, empieza a aparecer en Roma y se las ingenia para encabezar el Imperio Romano. Y estamos hablando de Trajano, estamos hablando de Adriano, estamos hablando de Marco Aurelio, estamos hablando de la época de mayor esplendor del Imperio Romano. Y posteriormente, ya en el siglo IV, Teodosio, el último emperador del Imperio Romano, porque después se divide ya en Oriente y en Occidente. Y son personas de Sevilla, o de ascendiente directo de Sevilla. Por eso decía que es una especie de empoderamiento de la ciudad indirecto. No es que Sevilla sea la capital del mundo, pero la capital del mundo está gobernada por sevillanos. Es una especie de empoderamiento indirecto. Y el empoderamiento directo se da con el descubrimiento de América, o lo que llamamos descubrimiento de América, la conversión de Sevilla en puerto de Indias, con todo lo que ello supuso. Sevilla se transforma en la capital económica europea y posiblemente en la capital económica del mundo, y es el momento de mayor esplendor. A partir de ahí ya no podemos hablar de nada parecido, y personalmente detesto, hace tiempo que lo detesté especialmente cuando estuve unos años en el Ayuntamiento de Sevilla, cuando fui vicealcalde, tuve oportunidad esto de comprobarlo en primera persona, una cierta melancolía. Y como un quiero y no puedo, ¿no? Como un querer de alguna forma volver a coger aire, pero no sabemos muy bien cómo hacerlo. La verdad es que para mí los sevillanos deberíamos tener muy presente ese espíritu que está en nuestra historia y que supieron perfectamente reflejar a aquellos señores, porque fueron señores, que tomaron la decisión de construir la montaña hueca, es decir, la Catedral de Sevilla, que se le llama con razón también la montaña hueca, porque es una enorme montaña hueca, un auténtico prodigio de la arquitectura. Pues bien, cuando en el año 1401 se toma la decisión de construir la Catedral de Sevilla, la última catedral gótica, donde se recoge todo el saber esotérico del gnosticismo y se recoge todo el saber de la masonería operativa, está recogida en esa joya que es la Catedral de Sevilla. Cuando se toma la decisión de construir la Catedral de Sevilla, esos que toman esa decisión dejaron para la historia la famosa frase: hagamos una obra que cuando esté labrada, los que la vean nos tomen por locos.
Y efectivamente llevaron a cabo esa obra. Quizá ese espíritu de acometer grandes obras, y grandes obras además que tengan también una trascendencia, que no sea solamente puro materialismo, es lo que quizá se echa en falta en la ciudad de Sevilla desde hace ya algún tiempo. Personalmente yo me sonrío mucho cuando, estando en el ayuntamiento, yo dejé la política y el ayuntamiento en el año 2009, creo recordar, entonces estaba ya debatiendo si la Sevilla 40, a su paso por el río Guadalquivir, desde Dos Hermanas hacia Gelbe, tenía que ser por túnel o por puente o por túnel. Han pasado ya no sé cuántos lustros y seguimos con el debate, por túnel o por puente o por túnel. Mire usted, hagamos una obra que aquellos que la vean terminada nos tomen por locos, pero por favor decídanse ya por una cosa o por otra, porque lo que es absolutamente impresentable es que la ciudad esté colapsada en ese puente del quinto centenario sin que haya capacidad ninguna, que por unos millones de euros que cualquier programa europeo de digitalización tiene un montante que multiplica por mucho lo que se necesita para hacer esa infraestructura que completaría la Sevilla 40, y sin embargo no terminamos de llevarla a cabo. A ese respecto yo os invitaría a leer un artículo que apareció el día 3 de mayo, antes de ayer, en el Correo de Andalucía, de ese magnífico periodista que fue decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sevilla, que es Ramón Rey, que tiene como título el artículo "Somos la cuarta y no pasa nada", haciendo referencia a que ya no somos la tercera en población, que hemos caído a la cuarta, y la verdad es que el artículo está muy bien en el fondo y además tiene una ironía que lo hace muy, muy digno de ser leído. Pues bien, la historia de Sevilla, por tanto, ha tenido dos grandes momentos de esplendor: el directo, la época del puerto de India, siglo XVI, y desde luego esa repercusión indirecta en el contexto del Imperio Romano. ¿Qué más cosas podemos compartir acerca de la historia de Sevilla? Hemos hablado de marcos temporales históricos, hemos hablado de geografía y de geología, hemos hablado de contenidos históricos que tienen que ver con su importancia, con su repercusión. Creo que merece la pena también, ya que también hemos hecho mención a las mezcolanzas, ¿no?, a la variedad, a la simbiosis, al entrelazamiento de culturas y de presencias, creo que merece la pena también hacer mención a movimientos que han tenido históricamente presencia en la ciudad de Sevilla. Y muy en particular quiero hacer mención en primera instancia, ya que hemos hablado de Alfonso X el Sabio, quiero hacer mención al hecho de que junto con el rey Fernando III, a la ciudad de Sevilla llegan órdenes religiosas militares que apoyan en la conquista al rey santo. Y una de esas órdenes es la Orden del Temple, la Orden Templaria. La Orden Templaria tiene mucha importancia. Alfonso X el Sabio tenía una clara sintonía con ellos. En su libro de ajedrez precisamente aparece jugando al ajedrez un caballero templario con la cruz templaria jugando al ajedrez. Y no solamente eso, sino que la presencia templaria en la ciudad de Sevilla, aquí al lado además, está documentado que se ubicaron en lo que se llamaba la pajería, que está ahí en la calle Zaragoza, en lo que eran las huertas de San Francisco. Posiblemente el número 60 de la calle Zaragoza tenga alguna reminiscencia de lo que fue el convento árabe de monjes religiosos árabes que el Temple pidió al rey en el repartimiento de Sevilla para posicionar en Sevilla su priorato, insisto, el número 60 de la calle Zaragoza, que merece también la pena ir a verla, aunque ya la estructura está muy transformada, está muy modernizada, entre comillas, pero merece la pena ir a ver esa edificación porque allí, durante unos días, no fue un tiempo largo, pero estuvo Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús vino a Sevilla en su programa de fundaciones carmelitas descalzas. Su hermano iba por delante comprando la posible ubicación de los conventos y el hermano compró lo que había sido el priorato templario que pertenecía al cabildo catedralicio, que estaba vacante, y lo compra, y la compra es para ubicar ahí el primer convento de carmelitas descalzas en la ciudad de Sevilla. Y cuando viene Teresa para fundarlo, se hospeda ahí, claro. Y hay un recogido en una de las obras de Teresa de Jesús lo escandalizada que quedó de la ciudad, absolutamente escandalizada. La Gran Babilonia, esto es la Gran Babilonia. Hay que entender que en la celda de Teresa, por lo que ella misma describe, si esta es la calle Zaragoza y vamos a visitarla desde Plaza Nueva, vemos la fachada principal, pero su celda daba a la parte de atrás.
Y claro, la parte de atrás daba a lo que era el puerto de Sevilla, al puerto de Indias. Y hay que tener en cuenta que el puerto de Sevilla, amén de lo que era la parte de barcos, carga y descarga, se había convertido en Ulupanar. Era un enorme prostíbulo. Era un prostíbulo, todo el barrio del Arenar era un prostíbulo que estaba inmenso, que estaba rodeado por una muralla de 1,5 metros aproximadamente. Y allí el que entraba a lo que entraba. Y las que vivían allí no podían salir salvo permiso. Y curiosamente ese prostíbulo, ese lupanar inmenso, donde aquellos que se iban a ir a atravesar el océano o volvían de atravesar el océano, pues encontraban un sitio, vamos a llamarle así para no ofender demasiado, de desahogo. Pues bien, eso no estaba regido por cualquiera. Los regentes y propietarios, y por tanto los que se lucraban con el negocio, era el Arzobispado de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla. Eran, por tanto, los prosenetas. Eso sí, no estoy de broma, estos son hechos históricos, también se encuentran recogidos en el libro con detalle. Eso sí, una vez al año el Arzobispado tenía el detalle de mandar sacerdotes que entraran en el lupanar para confesar a las prostitutas. Se tenía por lo menos ese detalle. Bueno, pues imagínense a Teresa de Jesús, castellana, recia, abulense, que llega a estas tierras y por la celda lo que está viendo es precisamente este panorama. Se fue absolutamente escandalizada y que yo sepa no volvió nunca más a pisar estas tierras. Estaba compartiendo esto, hablando de el priorato del Temple, estaba hablando de la presencia templaria, y fíjense algo enormemente curioso. En Sevilla, acabo de citar, el arzobispado. Ha sido y sigue siendo una institución importante en la ciudad, ¿verdad? Es enormemente desconocido que el primer arzobispo oficial de Sevilla fue un caballero templario. Estoy haciendo referencia al infante Felipe, hermano de Alfonso X el Sabio. El rey Fernando tuvo muchos hijos e hijas y tenía que buscarle salida a los hijos e hijas. A las hijas ya sabemos, se les casa. A los hijos, el primogénito es rey. ¿Y con los demás qué hacemos? Pues, oye, la carrera eclesiástica es una buena vía. Y al infante Felipe, y repito, hermano de Alfonso X el Sabio, su padre, desde que es muy jovencito, lo impulsa por la carrera eclesiástica. De hecho, con 16 años ya era abad de un convento. No obstante, era una persona muy interesada por los temas culturales, tiene una historia bastante bonita, va a estudiar a París, allí es donde conoce al Temple, allí es donde se hace caballero templario, y cuando vuelve a estas tierras, vuelve para estar con su hermano, porque Alfonso X el Sabio, la corte de Castilla la asienta en Sevilla ante la indignación de los aristócratas castellanos, vuelve a estas tierras y el infante Felipe, cuando Fernando III conquista la ciudad, el padre le pide al Papa, le manda una carta al Papa para que a su hijo Felipe lo nombre arzobispo de Sevilla. El Papa contesta afirmativamente, pero le dice que tiene que tener 25 años, que todavía no tiene. Con lo que el tiempo, que no es mucho, hasta que cumple 25 años, Sevilla carece de arzobispo, está recién conquistada, no se nombra arzobispo, y se pone administrativamente bajo la tutela del arzobispo de Toledo, don Raimundo, cuya calle tenemos precisamente también muy cerquita de aquí. Pero don Raimundo no fue arzobispo de Sevilla, era arzobispo de Toledo, y como estaba vacante la recién conquistada plaza del arzobispado de Sevilla, pues administrativamente cubre el hueco. Cuando cumple los 25 años, Felipe, el infante Felipe, es nombrado arzobispo de Sevilla. Y la historia de este templario, la historia de este monje guerrero, la historia también de este príncipe, no termina aquí, sino que Alfonso X el Sabio, por motivos que también se cuentan en el texto, no voy a entrar en tantos detalles, organiza una especie de festejo muy importante en el Alcázar de Sevilla. Y a ese festejo vienen invitados casas reales muy variopintas. Y entre ellas viene una princesa nórdica de nombre Cristina, que viene a Sevilla,
no se muere de calor y puede estar ahí precisamente en el Alcázar hispalense. A la recepción de su hermano asiste el arzobispo de Sevilla. Y el arzobispo de Sevilla, cuando ve a Cristina y cuando Cristina ve al arzobispo de Sevilla, surge un amor a primera vista y una enorme pasión, hasta el punto de que la nórdica, a pesar de los calores, decide quedarse en Sevilla y el arzobispo decide colgar los hábitos. Abandona la carrera eclesiástica, al temple le pide permiso para pasar a ser templario terciario. Los templarios terciarios son aquellos que ya siendo templarios pero no son monjes en sentido estricto y ya no tienen voto de castidad y se casan. Y la historia de amor es tremenda, es para hacer muchas novelas. De hecho hay una novela escrita, una novela histórica escrita sobre los amores de Cristina y de Felipe, y en el libro encuentran también muchos datos sobre esta historia, que es realmente curiosa. Pero a lo que quería ir fundamentalmente es que de esa orden templaria, que está muy de moda, ¿verdad?, de la que tanto se habla y de la que tantas ciudades y tantas villas en España y en el mundo la ponen, lo quieren ensalzar, ¿no?, como patrimonio, como algo de valor en la historia, pues aquí tuvo una presencia importante y además el primer arzobispo de Sevilla fue templario. Pero aquí no termina la cosa. He hecho referencia a que estamos hablando de movimientos que son singulares. Singulares porque se habla no demasiado de ellos, porque tienen una realidad histórica, pero tienen un contenido trascendente, y en este contexto no puedo dejar de hablar de las beguinas, porque también las beguinas tuvieron una importante presencia en Sevilla, como ahora voy a comentar con algún detalle. ¿Qué son las beguinas? Estamos hablando del siglo XII y del siglo XIII. Estamos hablando de un momento, no hace falta que os recuerde, donde la mujer tenía dos posibles salidas, o el matrimonio o el convento. Y tanto la una como la otra tenía por encima a un hombre. En el caso del matrimonio, el sometimiento al marido. En el caso de una orden religiosa, el sometimiento al sacerdote y el sometimiento al obispo o al arzobispo. Pues bien, en este contexto, esto comenzó en Centroeuropa, en lo que hoy conocemos fundamentalmente como Bélgica. Hay mujeres que dicen, pues va a ser que no, ni me caso, ni voy a ser monja. Vamos a vivir nosotras juntas, vamos a vivir en comunidad, vamos a vivir de una forma espiritual, sí, pero no bajo una regla, porque como tengamos una regla religiosa, ya tenemos a un hombre por encima. Y empezaron a aparecer comunidades que son las que se conocen como las comunidades de beguinas. Y las beguinas se dedicaban a cultivar tierra, de lo que tenían en su propiedad, hacían una preciosa asistencia social, educaban y conseguían también importantes ingresos, porque muchas de ellas eran mujeres muy cultas y educaban a hijos e hijas de nobles, con lo que conseguían ingresos que iban para la comunidad. Pues bien, las beguinas llegó a haber en algún momento en Europa hasta 50.000 en activo. La Inquisición arremetió finalmente contra ellas. Una figura fundamental como Marguerite Poré pues fue quemada en la hoguera, como otras muchas, y hubo una enorme persecución. Pero durante un tiempo fueron un movimiento precioso, un movimiento en alza y un movimiento digno de ser recordado. Pues en el repartimento de Sevilla, de las cosas que se van repartiendo, aparece lo que hoy conocemos como el convento de San Agustín, ahí al principio de la calle Luis Montoto. Creo que ahora se está rehabilitando para hotel, creo que lo están rehabilitando para hotel. Pues bien, ese convento de San Agustín se asigna el repartimento a una comunidad de mujeres que, por los datos que se dan, tiene toda la pinta de ser una comunidad de beguinas, con lo que también en la ciudad de Sevilla tuvimos un beguinato poco después de la toma cristiana de la ciudad. Pero no tuvo que pasar mucho tiempo para que lo que es el cristianismo en esta ciudad empezara a tener también manifestaciones que se salían del orden impuesto. Concretamente, cuando Sevilla era puerto de Indias, esa Sevilla del siglo XVI que estamos comentando, la Inquisición tiene una presencia importante, el Concilio de Trento fortalece esa presencia de la Inquisición, pero en Sevilla aparecen movimientos dignos de rememorar. Aparece, por ejemplo, el movimiento reformista, es decir, el movimiento protestante. El movimiento protestante se afianza en Sevilla
a través de canónigos de la catedral y a través, volvemos a Santi Ponce, antes hablábamos de Santi Ponce por Itálica, volvemos a Santi Ponce y ahora volvemos a Santi Ponce por el monasterio de los que conocemos de San Jerónimo, que en aquel momento, estamos hablando del 1550 aproximadamente, era un monasterio de monjes eremitas jerónimos, un centenar de monjes. Pues bien, nos dice la historia que toda la comunidad se hizo reformista, se hizo protestante y seguidora de Calvino, en comunión con canónigos de la Catedral de Sevilla. Y en un momento determinado la Inquisición descubre, porque hay un tema de tráfico de libros que vienen de Centro Europa, y al descubrirse eso se levanta la trama del movimiento reformista y la Inquisición arremete contra todos los reformistas, que eran muchos, que había en la ciudad. No hace falta que recuerde, creo que lo sabemos todos, que Sevilla, esa presencia tan tremenda de la Inquisición, tuvo tanto peso que se necesitaban 2 quemaderos, no uno, sino 2. El quemadero de nobles, la Plaza San Francisco, donde se quemaba a la gente que tenía un poquito más efectivamente, de pecunio, como estáis señalando, y el quemadero del Prado de San Sebastián, que es donde se quemaba al populacho, por decirlo en terminología de la época. Como dato curioso, cuando, debido al impulso de 2 vascos, el Ayuntamiento de Sevilla decide poner en marcha la Feria de Sevilla, que tenía en aquel momento un espíritu más comercial que festivo, pero que aquí convertimos rápidamente en mucho más festivo que comercial, se ubicó inicialmente, y allí ha estado hasta los años 70, en el Prado de San Sebastián. Eso inicialmente en la ciudad levantó mucho resquemor, porque te estaban convocando a ir a un sitio que se sabía que había sido quemadero de la Inquisición, ¿no? Pero bueno, finalmente el gusto por lo festivo prevaleció y los sevillanos terminamos yendo con mucha proliferación ya en aquella época, en el siglo XIX, a la feria hispalense. Pues bien, 2 quemaderos de la Inquisición, y la Inquisición arremete contra los reformistas. Entre las personas, entre los monjes eremitas jerónimos del convento actual del monasterio de San Jerónimo, destacan 2 figuras, Casidoro de la Reina y Antonio del Corro. Os recuerdo que Casidoro de la Reina fue la primera persona que tradujo la Biblia al español, al castellano, la primera, porque estaba prohibido. La Biblia está en griego clásico hasta el siglo IV. En el siglo IV San Jerónimo la traduce al latín, pero se prohíbe traducirla a las lenguas, vamos a llamarle populares. Pero el movimiento reformista esto se lo salta a la torera, y la primera Biblia que se escribe en castellano, en español, se escribe en ese monasterio y lo escribe Casidoro de la Reina. No porque sea de Madrid, porque él era extremeño, le puso en la Biblia una portada, le puso en la portada de la Biblia un oso, y es por lo que se conoce también esa Biblia como la Biblia del oso. Hoy, si van a comprar una Biblia, cualquiera que tenga un poquito de conocimiento de causa, bueno, se habla mucho de la Biblia de Jerusalén, que está bien, que es católica, pero quizá la Biblia más reconocida, ¿no?, es la Biblia de Reina Valera. Y Reina, ese apellido de Reina, viene de Casidoro de la Reina, al que acabo de hacer referencia. Y junto con Casidoro de la Reina, Antonio del Corro. Antonio del Corro tiene una amistad epistolar con Calvino, huye, es de los monjes que no es detenido y quemado, sino que logra huir, y tiene toda una ruta por Europa que finalmente lo lleva a Inglaterra, y se convierte en un preboste de la Iglesia anglicana. De hecho, sus restos están enterrados actualmente en una basílica anglicana de Londres. Aunque la presencia de sevillanos que a través de movimientos religiosos, naciendo en Sevilla, terminaron en Londres, no solamente es Antonio del Corro. Siglos después, nos vamos ya al siglo XIX, tenemos ese personaje tan curioso que fue Nicholas Wiseman, la calle Fabiola, Mateos Gago, arriba, cuando vamos subiendo, Giralda, Mateos Gago, la calle Mateos Gago, hoy ya semipeatonalizada, desemboca perpendicularmente a la derecha en la calle Fabiola. Y cuando van subiendo de la Giralda a Mateos Gago y llegan, ya no pueden seguir, tienen que coger a la derecha o a la izquierda, hay una casa. Esa casa, si se fijan, tiene una placa y dice que en esta casa nació Nicholas Wiseman. Fue la sede de la Fundación Planeta, ¿no? Creo que así. Lara, perdón, sí, Fundación ¿y Lara. el Museo Belver?
Efectivamente, hasta hace poco tiempo. Pues bien, Nicolas Huysmans, independientemente de su apellido, nace en Sevilla. Y en el siglo XIX, en plena Inglaterra victoriana, Irlanda sufre una gran hambruna. Estamos a mitad del siglo XIX aproximadamente. Y esa hambruna provoca que una multitud de irlandeses emigren a Inglaterra para sobrevivir. Se calcula que unos 2 millones de irlandeses, ni más ni menos. Problema, los irlandeses son católicos e Inglaterra es anglicana. De hecho, Inglaterra había expulsado a la Iglesia. Es verdad que algunos nobles mantenían todavía una creencia católica, pero oficialmente la Iglesia católica había sido expulsada 3 siglos antes de Inglaterra. Pero la reina Victoria se encuentra ahora en una tesitura, y es que están llegando cientos de miles, 2 millones de personas que son católicas, y sin embargo la religión imperante en Inglaterra es anglicana. A partir de ahí, por supuesto, podía haber impuesto la religión, pero esta señora, que era especial un poco en todo, se dirige al Papa de Roma, y le propone restablecer la Iglesia católica en Inglaterra para atender religiosamente a esta enorme masa de irlandeses que han llegado a Inglaterra. Entonces, como consecuencia de esto, se rehabilita el arzobispado católico de Westminster, que había desaparecido 3 siglos antes. ¿Y a quién se nombra arzobispo de Westminster? A Nicolas Huysmans, precisamente, el sevillano que, siguiendo los pasos de Antonio del Corro, aunque de una forma distinta, también llega a Londres dentro de un contexto religioso. El movimiento reformista protestante, por tanto, tuvo mucha importancia en Sevilla, y junto con el movimiento reformista protestante, inmediatamente el movimiento alumbradista, que tiene mucho que ver con la Semana Santa sevillana, de lo que se habla poco. El Concilio de Trento es el que impone los festejos y las procesiones en la calle. Hasta ese momento se hacían, pero se hacían de forma comedida, y curiosamente se hacían escenificado por personas, es decir, no imaginería, sino con personas. Esto cambia a partir de Trento, y la Semana Santa en Sevilla, a finales del siglo XVI, principio del siglo XVII, es cuando empieza a tomar la estructura que conocemos en la actualidad, porque hasta ese momento las procesiones había, aunque no tan prolíficas como posteriormente, pero eran configurantes, es decir, eran personas las que iban haciendo de los diferentes personajes que hoy vemos como imágenes en los pasos, y eso se prohíbe. Pero esa prohibición tuvo muchísima confrontación, provocó muchos conflictos, y finalmente la Inquisición arremetió contra el alumbradismo, acusándole, parece que no con demasiada razón, pero en fin, esa fue la acusación, que como iban con ropas que se empapaban de sudor, pues las transparencias del físico provocaban excesos sexuales, y que esos excesos sexuales también se asociaron a la corriente del alumbradismo, y a partir de ahí ese alumbradismo fue poco a poco siendo perseguido y aniquilado, y el último que yo conozca, la última acta de la Inquisición de persecución de alumbrados en Sevilla es en torno a 1640. En este contexto hemos hablado de templarios, hemos hablado de Beguín, hemos hablado de alumbrado, hemos hablado de reformistas. En este contexto hay también que hablar sin duda ninguna de masones. La masonería ha tenido mucha importancia en la ciudad de Sevilla. Sigue actualmente habiendo, por supuesto, presencia masónica, pero nada que ver con la efervescencia que la ciudad tuvo, fundamentalmente finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hay que tener en cuenta que la que era en aquel momento la gran referencia de la masonería española, el Gran Oriente Español, en 1926 su sede de Madrid, su sede principal, la traslada a Sevilla. Y la mayoría de ustedes, aunque no se den cuenta, saben dónde estuvo ubicada, porque hay una calle en Sevilla que todavía lo recuerda. La calle Luis Montoto se llama Luis Montoto, pero ¿cómo se le llama también a la calle Luis Montoto? Por lo menos, ¿cómo lo llamaban mi abuelo y mi abuela? Calle Oriente, calle Oriente.
pero la calle Luis Montoto no está en el oriente, no está en el oriente, está hacia el norte de la ciudad, no está en el oriente. El oriente es porque en esa calle es donde estaba la sede del Gran Oriente Español, y la masonería tiene un peso tremendo en la ciudad de Sevilla. Diego Martínez Barrio es el gran maestre de la masonería española, nacido en Sevilla, y la presencia de la masonería tiene como nota anecdótica de que cuando se proclama la Segunda República Española, en ese momento, la directiva del Betis tiene delante una disyuntiva. El Betis había tenido el título de Real Betis Balompié, pero al proclamarse la Segunda República, el gobierno republicano emite un decreto para eliminar todas las coronas y todos los símbolos monárquicos de todas las instituciones y de todas las organizaciones y asociaciones. Y el Betis tiene que cumplir la norma. Parece que no lo cumplió ni mucho menos con resquemor, todo lo contrario, le gustó la idea. Pero es muy curioso, porque pido disculpas a lo que el fútbol le interese menos, pero creo que es un tema histórico que tiene interés per se. El escudo del Betis, el Betis en aquel momento era Real Betis Balompié. Betis Balompié, una doble B. Con lo que el escudo del Betis era un círculo, aproximadamente como el del Real Madrid actual, era un círculo con una doble B dentro y la corona encima, ¿vale? De hecho, en aquel momento a los béticos, que lo soy, no nos llamaban béticos, éramos los balompedienses. El equipo no estaba, el nombre que primaba no era todavía el de Betis, se llamaba más Balompié, tenía que ver con Balompié, que es lo que le daba la seña de identidad al club. Pues bien, imagínense que son la directiva del Betis, se encuentran que tienen un escudo como el del Real Madrid actual, un círculo con una corona y dentro una doble B, y tienen que quitarle la corona. ¿Eso tiene dificultad? No, se le quita la corona, ya está. No tiene más dificultad. Pues no, dicen no. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, vamos a hacer un escudo nuevo. Y efectivamente se crea una comisión. Aquí tenemos a una descendiente precisamente de la persona que hizo el diseño, mi amiga Isma, y se crea una comisión donde esa comisión pues da lugar finalmente al diseño más o menos del escudo del Betis que conocemos en la actualidad. Ese escudo del Betis, lo tienen los datos en el libro, la estructura es puramente masónica, es la escuadra y es el cartabón, son las 13 barras, el 1 y el 3, está lleno de simbología masónica. Y esto no es casual porque el presidente del Real Betis Balompié, en aquel momento Betis Balompié Saseca, fue en aquel momento, cuando se hace este cambio de escudo, fue Ignacio Mantecón Navasal. E Ignacio Mantecón Navasal, una de las cosas que se ha estudiado para poderlo poner en este libro es, ¿sería masón el presidente del Betis de aquel momento? Porque es la forma de que todo cuadre, ¿no? Ahí hay algo raro, pero ¿es masón esta persona? Bien, afortunadamente la masonería guarda archivos históricos. Es complicado, me fue muy complicado el conseguir la documentación, pero gracias a que esta persona venía de Zaragoza, era un zaragozano que se instaló en Sevilla, después, poco antes de la Guerra Civil, volvió a Zaragoza, se me ocurrió contactar con un grupo masón de la ciudad de Zaragoza y pedirle que si de alguna forma ellos tenían conocimiento, acceso a archivos, donde un tal Ignacio Mantecón Navasal pudiera aparecer en los años 20, en los años 30, como masón. Y efectivamente tardaron 2 meses y medio, cosa que siempre agradeceré lo serio que se tomaron el asunto, pero a los 2 meses y medio me dijo, efectivamente, ahí le enviamos la ficha de afiliado a la logia Constancia, concretamente del que era en ese momento presidente del Betis, con lo que la masonería ha dejado ahí una huella y significativa en la ciudad, aunque sea una gran desconocida en el escudo de lo que hoy ha vuelto a ser el Real Betis Balompié. Con lo que, fíjense, estamos hablando de templarios, de beguinas, de reformistas, de alumbrados, de masones, y es que la ciudad ha dado mucho de sí, Hay que tener en cuenta que esta ciudad también ha sido una ciudad muy dada a lo subversivo. ¿Han oído hablar de los motines de la calle Feria? Cervantes, en sus obras, en una de sus obras, habla de los habitantes del barrio de la Feria, de lo que hoy llamamos como la calle Feria y el barrio de la Feria. Cervantes los llama los bravos, porque eran muy bravos.
Eran tan bravos que protagonizaron motines muy sonados, dos principalmente, uno a principios del siglo XVI. Seguro que se han escuchado hablar de los comuneros, ¿verdad? Bien, pues los comuneros, que efectivamente tuvieron su fuelle principal en Castilla, aquí también hubo un movimiento comunero, y el movimiento comunero donde prende es en el barrio de la Feria, y es en la calle Feria donde se amotinan los comuneros sevillanos y dan lugar al primer gran motín de la calle Feria. Pero ese gran motín de la calle Feria tiene después, un siglo y poco después, a mitad del siglo XVII, tiene una segunda fase. Se vuelve a producir otro motín. En este caso el motín estuvo provocado por las secuelas de la peste a la que hacía mención anteriormente. Esa peste que dejó a la ciudad muy tocada, provocó una gran hambruna, provocó mucha miseria, y la calle Feria, los pobladores de la calle Feria, los bravos, de los que hablaba Cervantes, son los que encabezan el movimiento revolucionario. Hablando de movimientos revolucionarios, Sevilla encabezó en 1640, concretamente a través del duque de Medinasidonia, un intento de independencia de España. Creo que nos habrán llegado noticias de que por esa época, 1640, se ponen en marcha el motín de la Sal, que es un intento de independencia del País Vasco, se pone en marcha el proceso de independencia de Cataluña, se pone en marcha el proceso de independencia de Portugal, el vasco y el catalán son reprimidos, el de Portugal, pasados unos años, da lugar finalmente a lo que hoy conocemos como Portugal, como país independiente, pero se habla menos de que aquí también hubo un movimiento independentista encabezado por el duque de Medinasidonia. Y la razón de esto se basa en lo siguiente: el duque de Medinasidonia tenía una hermana llamada Irene. El conde-duque de Olivares, valido del rey de España de ese momento, el conde-duque de Olivares, en una época en la que Portugal y España, lo que hoy llamamos España, estaban unidas. Recordarán que Magallanes, por ejemplo, cuando viene a Sevilla, Portugal y España eran la misma cosa, pertenecían a la misma unidad estatal, por decirlo en términos contemporáneos. Pues bien, el conde-duque de Olivares, para asentar esa unión entre Portugal y España y que a los portugueses se le quite la idea de la independencia, el conde-duque de Olivares se le ocurre algo muy importante, y es que la línea dinástica portuguesa, que la ha perdido ya, puesto que el rey de España es el que manda en Portugal, pero en fin, la línea dinástica portuguesa, que está personificada en Juan de Braganza, vamos a unirla con la aristocracia española, para que de esa forma ya no haya veleidades independentistas. Y además Juan de Braganza cuenta la historia que era una persona muy pusilánime, muy apocada, muy atontado, que diríamos ahora, ¿no? Entonces lo casan con Irene de la casa de Medinasidonia. Ahí se equivocó por completo el duque de Medinasidonia, porque a Juan de Braganza, por lo pusilánime que era, jamás se le hubiera pasado por la cabeza el intentar la independencia de Portugal. Pero a Irene, en cuanto que llegó: yo aquí consorte de... no, yo quiero ser reina de Portugal. Y fue ella, porque su marido, repito, históricamente está comprobado que era un pusilánime, fue ella la que empezó a reunirse con los nobles portugueses como para decir: ¿cómo vamos a estar bajo el yugo español? Vamos a independizarnos. Y efectivamente, después de una serie de años, consigue independizarlo. De hecho, Juan de Braganza muere. Me remonto ya cuando por fin consiguen la independencia. Juan de Braganza había muerto, con lo cual Juan de Braganza no llega a ser rey. El hijo que Irene tiene con Juan todavía no es mayor de edad. ¿Y quién fue reina hasta que el hijo fue mayor de edad? Pues Irene. Irene fue la reina de Portugal. O sea que la jugada le salió absolutamente redonda a la señora. Y fue Irene la que le dijo a su hermano: oye, espabilate, tú ahí duque toda tu vida, sublévate, ahí están los vascos, los catalanes, nosotros en Portugal, sublévate. Y Andalucía se sublevó. Lo que pasa que aquello terminó como el Rosario de la Aurora. En una entrevista con relación al libro que
que me hizo Félix Machuca para el ABC, nos reíamos los dos recordando las historietas, porque hubo una declaración de guerra a Utrera, en fin, una serie de cosas que eso tiene después su correlato, ahora voy a ello en la declaración del Cantón Independiente de Sevilla. En fin, aquello terminó como el Rosario de la Aurora, pero que se sepa que Sevilla, Andalucía, porque fue un movimiento que intentaba abarcar toda Andalucía, se sumó a aquellos movimientos independentistas y de esto se habla muy poco. Y como veo que de tiempo tengo todavía un poquito de margen, aprovecho para comentar. El único territorio que hay en el Estado español que legítimamente con el derecho en la mano puede reclamar la independencia es el Reino de Sevilla. Y no son palabras tontas, no son palabras vanas. Alfonso X el Sabio, rey de Castilla, que se asienta en Sevilla, Alfonso X el Sabio, su hijo Sancho se sublevó contra él, como muchos saben. No esperó a que su padre falleciera, quiso ser rey antes de cuentas. Y como su padre es verdad que era una persona muy especial, una persona que además había gastado mucho dinero, y eso es una gran realidad histórica, en su intento de ser emperador del Imperio Sacro Romano Germánico, tenía derechos, pero en aquellos tiempos, aparte de los derechos de sangre, había que poner mucho dinero sobre la mesa, porque además había también de la Casa Real de Francia y de Inglaterra que también tenían aspiraciones para ser emperadores del Imperio Sacro Romano Germánico. El rey Alfonso X el Sabio se gastó mucho dinero y puso en marcha un movimiento de apoyo del que sale el símbolo de la ciudad de Sevilla, el símbolo del nodo. Eso del nodo no me ha dejado, bueno, pues eso es una anécdota inventada por Argote de Molina siglos después, pero cuando se estudia, también lo tienen en el libro, cuando se estudia el nodo de Sevilla, se puede comprobar que salió de las escuelas de latín, gramática y árabe que crea el rey Alfonso X el Sabio, y era el logotipo. El nodo de Sevilla es el logotipo del movimiento de apoyo a Alfonso X el Sabio como emperador del Imperio Sacro Romano Germánico. A ese movimiento se van sumando, o sea, se suma el rey de Navarra, se suma el rey de Aragón, se suma reyes de distintos puntos de Europa, y el nodo es un símbolo de unión. Ya la palabra nodo es una palabra latina, ¿verdad? Que el nodo es una palabra latina que significa juntar, que significa unir. Y la teórica madeja que está en medio es el nudo herculianus, que es un nudo que tiene mucha historia desde el punto de vista simbólico y es un símbolo también de unión. De hecho, es el nudo que se le hacía en la antigua Roma a las novias, la túnica de la noche de bodas, tenía la túnica y la túnica estaba atada por un cinto que siempre llevaba ese tipo de nudo, el nudo que tenemos hoy nosotros en el escudo, en el emblema fundamental de Sevilla, que además era muy fácil de quitar para el novio porque tirando solamente un poquito, el nudo salía con facilidad y la túnica también caía con enorme facilidad. Es un símbolo de unión. El nodo, no me entretengo más al respecto, tienen los datos en el texto, fue el logotipo de este rey a la hora de intentar acceder al Imperio Sacro Romano Germánico. Y en ese intento que hizo que a los nobles se le castigara con muchos tributos, etc., su hijo Sancho lo aprovechó para sublevarse contra su padre. De hecho, la sublevación fue tremenda. Solamente Murcia, Sevilla y Badajoz se mantuvieron fieles a Alfonso X el Sabio. En un momento concreto pudo ser que solo Sevilla, que es donde residía, se le mantuviera fiel. Eso es lo que hizo que posteriormente Argote de Molina se inventara eso del no me ha dejado, que es muy bonito, pero no es real. Y el Papa tiene que intervenir para poner orden. Y le pide a Sancho que espere, y que ya para lo que le queda al padre, que espere. Pero eso sí, Alfonso X el Sabio está en perfecto estado mental, está en buen estado de salud, le quedan unos años de vida, y cuando él ya percibe que va a fallecer, hace testamento. Y legítimamente tenía todo el derecho de hacerlo. En su testamento reparte lo que era todo su reino, y lo reparte entre sus hijos. No le deja todo a Sancho, sino que a su hijo Juan le deja el reino de Sevilla. Es decir, es un hecho histórico real que un documento jurídico absolutamente válido,
que fue el testamento de Alfonso X el Sabio, a su hijo Juan le da el reino de Sevilla como un reino independiente de Castilla. Lo que sucede es que Sancho, por las armas, se salta a la torera el testamento de su padre e impone su ley contra derecho. Pero esto también es digno de recordar. Y hablando de tantos líos revolucionarios, subversivos, etc., el más reciente en el tiempo, como movimiento digno de ser recordado, también hubo, por supuesto, circunstancias muy especiales, ¿no?, con el tema de la guerra civil, etcétera, pero sin duda ninguna el momento que tiene que ser recordado se va a cumplir ahora 150 años, el próximo 19 de julio, con lo que nos acercamos a una fecha importante para la ciudad. Me refiero a la declaración del Cantón Independiente o la República Independiente de Sevilla, que es lo que da lugar también, entre otras cosas, a la contienda con Utrera. El Ayuntamiento de Sevilla, el 19 de julio, va a hacer ahora 150 años. En la primera República Española se pusieron en marcha movimientos cantonales, ¿verdad? Seguro que hemos escuchado hablar del Cantón de Cartagena, pongamos por caso. Lo que quizás no sepamos es que Sevilla se sumó al movimiento cantonal. Sevilla se declaró república independiente y el ayuntamiento se autoproclamó como parlamento. Duró 11 días, el tiempo que tardaron las tropas en llegar y hacer una escabechina. Duró 11 días. Pero la explosión legislativa del Ayuntamiento de Sevilla, parlamento en aquella época, es memorable. Por ejemplo, se dictó una ley donde se regulaba la jornada laboral, cosa que en aquel momento era bastante inaudito. Estamos hablando de 1873, era bastante inaudito. Y más inaudito todavía es que se regula una jornada laboral máxima de 8 horas, cosa que en aquel momento, insisto, era absolutamente fuera de lugar. Y sin embargo, ese precedente lo tenemos en la ciudad de Sevilla. Y para terminar, hemos hablado de historia, hemos hablado de nombres, hemos hablado de situaciones. A lo largo del libro aparecen muchos personajes que son, utilizo la expresión adrede, para comérselos. Personajes de los que uno se enamora, a poco que lea algo sobre ellos, se enamora. Porque son hombres y mujeres no solamente eruditos y sabios, que lo son, sino valientes, que se atreven a grandes empresas, que acometen proyectos e iniciativas espectaculares. Y en ese contexto, con mucha brevedad, tengo que citar obligatoriamente, lo he hecho ya, a Fray Isidoro de Sevilla, San Isidoro de Sevilla. San Isidoro de Sevilla, parece una broma, pero no lo es patrón de Internet. No es una broma, es una realidad. Y es patrón de Internet porque su libro Etimologías, que citaba a propósito de Hispalis y demás, su libro de Etimologías lo que hace es recoger todo el saber de aquel momento, todo el saber de la época. Es por lo que siglos después se le reconoce como patrón de Internet. Fray Isidoro de Sevilla nació en Murcia, está enterrado en León, pero la mayor parte de su vida la pasó en Sevilla y es uno de los grandes personajes, sin duda ninguna, de esta ciudad. Pero también lo fue un tal Geber, del que se oye hablar menos. Geber fue el padre de la alquimia. Es un árabe que llega a Sevilla una vez que el movimiento musulmán llega a la ciudad. Estamos hablando de finales del siglo VIII, siglo IX, y Geber se instala en Sevilla. Y Geber no se instala de cualquier forma, es un alquimista, es químico, es matemático. Algunos lo entienden que es el inventor del álgebra. Y él, entre las muchas cosas que pone en marcha, es un observatorio astronómico. Yo creo que Sevilla es una de las primeras ciudades del mundo que ha tenido un observatorio astronómico. Estamos hablando del siglo VIII, siglo IX. Y el observatorio astronómico es sobre el que después se construye el minarete de la segunda mezquita de Sevilla, que da lugar a lo que hoy conocemos como la Giralda. Es decir, constructivamente, la base de la Giralda de Sevilla fue un observatorio astronómico que, a su vez, Geber, esto está muy bien descrito por un jesuita, por el padre Fray Juan de Marchena,
en 1780 y tanto, en un libro de historia, describe todo esto acerca del Observatorio Astronómico de Sevilla. En el libro tienen todos los datos, y Rivero Meneses, un académico contemporáneo, no se queda ahí, sino que mantiene la idea de que el Observatorio Astronómico que construye Geber y que después es la base, el basamento del minarete que hoy es la Giralda, ese observatorio astronómico tiene como base un faro que existía aquí en la ciudad, cuando la ciudad era una isla en aquel momento en el que el lago Oligustinus cubría todo el territorio, pero había una isla que sería el precedente de la ciudad de Sevilla. Según Rivero Meneses, el antecedente del observatorio es un faro, con lo cual es digno de tener en cuenta esto como hipótesis para la consideración. Faro tartésico, observatorio astronómico árabe, minarete árabe, giralda cristiana reconvertida renacentista. La realidad es que cuando miramos la Giralda de Sevilla estamos viendo un sincretismo cultural francamente espectacular. Y ese sincretismo cultural tiene mucho que ver este personaje que fue Geber. En la época árabe, yo sé que muchos de vosotros y de vosotras habéis escuchado hablar de él, Ibn Arabi. Ibn Arabi también nace en Murcia, perteneciente al Andalus en aquel momento, y viene a vivir a Sevilla. Vive entre Lora, Carmona y Sevilla, y en sus textos hay algunas descripciones preciosas de su lugar preferido de meditación. Ibn Arabi se le considera el padre del sufismo, de la mística islámica. Ibn Arabi escribe libros como el Tratado de la Unidad, un libro de una espiritualidad profundísima. E Ibn Arabi recoge en sus obras su sitio preferido de meditación. Sevilla, como creo que sabemos, tiene 7 colinas, ¿verdad? Le pasa como a Roma. Tenemos 7 colinas. Cuando hablamos del tesoro del Carambolo, el tesoro del Carambolo se encuentra en una de esas colinas. Cuando miramos hacia el oeste, desde la ciudad de Sevilla, hacia el Aljarafe, podemos ver las 7 colinas. La primera es la que se halla el tesoro del Carambolo. La segunda es la que se conoce actualmente como Santa Brígida, que está la pobre bastante abandonada, ¿no? Y además se le ha puesto allí en medio una especie de asta de bandera de lo más extraño. Pero si suben al cerro de Santa Brígida, se puede llegar muy bien, fácilmente. Las vistas de la ciudad son espectaculares. Pues bien, por la descripción que hace Ibn Arabi en sus textos, ese era su sitio preferido de meditación, donde él subía y con esa mirada amplia que le permite esa perspectiva, entraba en silencio, en introspección y hacía sus prácticas de meditación. Ibn Arabi es otro personaje digno de ser recordado en la historia de nuestra ciudad. Por supuesto, Alfonso X el Sabio. Por supuesto, yendo un poquito más para adelante, Miguel de Mañara. Que lo más importante no es que posiblemente sea la inspiración del Don Juan, que posiblemente lo es, sino que analizar la vida de Miguel de Mañara como de autotransformación, como una persona que es capaz de pasar de una vida absolutamente alejada de la espiritualidad a lo que es una vida profundamente espiritual, el papel de la noche oscura, que lo lleva a cambiar por completo, a girar su vida, el fallecimiento de su esposa, que es lo que le rompe el corazón y lo lleva a cambiar por completo su modelo de vida, es digno de recordatorio. Y ahí tenemos su casa natal, ahí en la Judería sevillana, tenemos esa casa natal, actualmente es sede de una de las dependencias, creo que la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Por supuesto Pablo de Olavide, por supuesto Jerónimo de Ustariz, que lo sucedió como asistente de Sevilla, grandes ilustrados que quisieron acometer obras tremendas para la época, ¿no? En cuanto a su carácter, como decía antes, no solamente erudito, sino también trascendente. Y para terminar, y que es también con lo que termina el libro de Hechos, un personaje para mí enormemente querido y radicalmente olvidada en la ciudad. De hecho, si cogen el libro, el último capítulo se lo dedicamos a Amalia Domingo Soler. Amalia Domingo Soler nace en Sevilla en 1833-1835. Para quien no sepa nada de ello, que es la mayoría de la ciudad, fue la gran poetisa de la generación del 98.
la gran poetisa de la generación del 98. Es curioso que en una época que con razón estamos recuperando el papel de la mujer y sacándolo de su invisibilidad, a esta señora no se le saque de la invisibilidad. Es la gran poetisa de la generación del 98. Tuve que conocer su existencia, lo narro en el libro, porque hay un instituto en la ciudad de Lima, en Perú, que lleva como nombre Amalia Domingo Soler. Y en mi ignorancia absoluta me tuvieron que decir, pues paisana tuya. ¿Paisana mía? Sí, es paisana tuya. Que esta señora que tiene el nombre, el instituto aquí en Lima, es paisana mía, sí, nació en Sevilla. Bueno, a partir de ahí me interesé por su figura y efectivamente nació en Sevilla. Como decía, nació en 1833-1835, como también compartía en su vida. Ella tiene un acontecimiento también de noche oscura muy importante. Nace con problemas de visión, siempre estuvo a punto de quedarse ciega toda su vida, pero eso fue un motor en su camino espiritual. Se enamoró tremendamente de una persona a la que conoció paseando por los jardines del Alcázar de Sevilla. El enamoramiento es mutuo y cuando se iban a casar él tiene una enfermedad y fallece, y entonces ella le jura amor eterno y nunca más tuvo ninguna pareja, y siendo atendida por un oftalmólogo de la ciudad de aquella época, era un médico, no existían los oftalmólogos, pero un médico especializado en temas de visuales, en los diálogos que mantiene con este oftalmólogo, esta persona, como era Amalia, muy dada a escribir, muy dada a leer a pesar de sus problemas visuales, en las conversaciones con este doctor va viendo que ella tiene unas inclinaciones espirituales y le habla por primera vez del espiritismo. Y ella, el espiritismo, se le metió hasta la médula. Toda su vertiente espiritual la lanzó hacia el ámbito del espiritismo. De hecho, el espiritismo en aquella época diríamos que era la alternativa espiritual a las religiones formalizadas, ¿no? Tuvo una gran expansión, no solamente en España, sino en muchos países, y Amalia Domingo Soler se hizo espiritista. Se fue a vivir a Barcelona, donde estuvo ya viviendo el resto de su vida, tiene multitud de libros escritos. Cualquier organización, asociación espiritista que pueda haber, los libros de Amalia Soler son fundamentales. De hecho, se suelen regalar a las personas que van a visitar los centros espiritistas, y el movimiento espiritista en Andalucía, que está organizado en una asociación, lleva el nombre precisamente de Amalia Domingo Soler. Amalia Domingo Soler, como poetisa, se le conoció como la poetisa de los pobres, una persona enormemente desprendida, que todo lo que ganaba a través de sus libros y de sus artículos, que escribió muchísimo, todo era siempre para obras sociales, todo era siempre de apoyo a terceros, nunca acumuló, nunca retuvo, una persona ejemplar en su vida, pero eso sí, a través de sus artículos tuvo enormes disputas con sacerdotes de la Iglesia Católica. Y esas disputas, que fueron disputas siempre escritas, no hubo nada físico, por supuesto, eran discusiones que en aquella época los periódicos recogían este tipo de discusiones, y esas discusiones las llevaron absolutamente al ostracismo, un ostracismo del que todavía no ha salido. Así que el libro termina, como voy a terminar esta charla, con el recordatorio a Amalia Domingo Soler, y permitidme que ese recordatorio sea también para todas las personas olvidadas de esta ciudad, que hay muchas. Y en esta historia desconocida no se trata ni mucho menos de hacer una especie de recuerdo melancólico, todo lo contrario. Creo que tenemos que recoger lo mejor de esa historia para llevarlo a nuestro presente, sacar lo mejor de esos valores para traerlo a nuestro presente, y en ese traer a nuestro presente todos esos valores, estos personajes que, insisto, son para comérselos cuando se van conociendo su vida, los que he citado y otros muchos que aparecen en el libro y otros muchos seguros que no aparecen en el libro, creo que son todo una guía, son todo una estrella polar de por dónde ir avanzando en el camino que tenemos por delante. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer compartir este encuentro y hasta la próxima.
Muchas gracias a todos y a todas y nada, como lo decía al principio, escuchar a Emilio es una gran maravilla. Les animo a comprar el libro, hay ejemplares en la entrada, porque seguro que con la explicación que nos ha dado Emilio nos ha quedado ganas de leer esta noche el libro. Muchas gracias y vuelvan al Mercantil cuando quieran.